Red Did No Sleep, lo que encontramos a 1000 metros bajo el mar hace que no quiera vivir más. Hace unos 3 años, era periodista científico a bordo del buque de investigación del Atlántico Norte, Vaseline Explorer. Estábamos a unos 20 kilómetros de la costa de las Bermudas en ese momento, y me estaba preparando para bajar en un sumergible de 2 hombres, algo que quería hacer desde que era un niño. El piloto del submarino era un veterano de las profundidades marinas llamado Perky, gran tipo, gran sentido del humor. Habló con un espeso acento tejano que hacía que hasta las cosas tontas parecieran sabias y campechanas. Las primeras palabras que me dijo fueron: ¿alguna vez has estado en uno de estos? Nunca. Estaba sonriendo, emocionado como un niño de escuela. Estaba prácticamente temblando. Nunca lo olvidarás, me aseguró. En retrospectiva, fue un presagio de nivel genio si alguna vez lo escuché. Estos sumergibles pesan aproximadamente 8 toneladas, equipados con equipos científicos de última generación, vigas de búsqueda masivas montadas justo delante de la burbuja acrílica. Son ultramaniobrables incluso a profundidades extremas. Puede girarlos 360 grados en un centavo, y tienen este brazo hidráulico masivo que el piloto controla con un joystick. Vi a Perky mover ese brazo con tanta habilidad que juro por Dios que podría haber sacado el chupete de la boca de un bebé sin siquiera despertarlo. Cuando no estaba pilotando el submarino, a Perky le gustaba jugar juegos de computadora en la sala de recreación del barco. He jugado niveles innumerables de Call of Duty con él y lo tomé de un jugador de la vieja escuela como yo. Este tipo es muy bueno. Y lo que es aún más loco, tiene 58 años con 6 nietos. Perky era un gran tipo. Pero después de ese viaje, mi primera, su asiento en tercer lugar, que nunca era el mismo chico nuevo. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Los sumergibles son milagros de ingeniería. Pueden soportar hasta 25 atmósferas de la Tierra, lo que básicamente significa 25 veces la presión a nivel de superficie. Es el equivalente a una hormiga que se mueve con 12 chorros gigantes estacionados justo encima. Nunca olvidaré la sensación la primera vez que me deslicé por la escotilla de la burbuja. Estaba asustado, sabía qué esperar, pero no esperaba que la burbuja fuera tan pequeña que se sintiera claustrofóbica, como bajar a una secadora. Pero en realidad no fue tan grave una vez que me senté. Teníamos una vista panorámica del mundo a través del vidrio envolvente, mejor que IMAX, pero como la grúa del barco nos sumergió en el agua, no pude evitar preguntarme si era la última vez que veía la luz del sol. Estaba nervioso por el viaje por delante. Mis editores querían un video ensayo de una inmersión en aguas profundas en uno de los submarinos, lo que tenía sentido ya que mi trabajo consistía en informar sobre todas las funciones de un barco de investigación científica. Pero nos estábamos acercando a los límites del submarino, casi 1000 metros, y de repente todo fue muy desalentador. Pero Perky rápidamente me tranquilizó. Había bajado más de 100 veces y, en su opinión, era más seguro que conducir a la licorería del vecindario. Cuando el submarino descendió a las profundidades, se sintió como si estuviéramos inmóviles durante largos períodos de tiempo, como si estuviéramos colgando allí en una eternidad de espacio teñido de azul. Pero Perky me aseguró que todavía estábamos descendiendo. Bajando, el agua se estaba volviendo más azul, más oscuro, cuanto más profundo fuimos. Había un segundo sumergible que nos seguía como un fantasma. El piloto era un tipo israelí llamado Avi. Era un hijo de puta estoico. Había estado a bordo del Vaseline Explorer 3 semanas y nunca lo había visto esbozar una sonrisa. Fue apodado de Machine. El nombre le quedaba como un guante. Nos mostró sus reflectores al comienzo del viaje cuando estábamos cerca de la superficie. Y a veces Perky hablaba con él por radio mientras bajábamos, pero todo era una charla profesional. De Machine no era el tipo de persona que inspiró las pequeñas conversaciones. Como copiloto del submarino, era mi trabajo mantener el cristal libre de condensación, por lo que cada pocos minutos limpiaba el interior de la burbuja de acrílico. El resto del tiempo estaba filmando y comentando en lo que sea que estaba viendo a mi alrededor. Alrededor de 200 metros más abajo, comenzamos a movernos desde la zona epipelágica, la zona de luz solar, hasta el crepúsculo o zona mesopelágica, y ahora el océano convirtió esta agua marina profunda, como el cielo justo antes del amanecer. Vemos una morena que se desliza por el cono de nuestras luces de búsqueda, un banco de peces mero revoloteando a nuestro alrededor como confeti plateado. Y de Machine llama nuestra atención hacia un par de pequeños tiburones tigre que nos siguen por un tiempo y luego se alejan en la oscuridad.
Estamos a casi 1000 metros bajo el agua y su tono es negro. Estamos en la zona de medianoche. Ni un solo fotón de luz puede llegar tan lejos. La única fuente de iluminación son nuestros reflectores. Nos estamos arreglando para comenzar a regresar cuando de repente Perky mata todo el impulso. Solo estamos colgando allí. ¿Qué pasa? Perky parecía con cara de piedra. Su piel se había drenado de todo color y sus labios temblaban, como si murmurara algo por lo bajo, y tenía esta expresión fija en su rostro, esta intensidad en su mirada que me advirtió que algo estaba mal. Perky. Perky extendió la mano y apagó los reflectores. «Hay algo ahí afuera», susurró. No sé cómo describir el impacto que esas palabras tuvieron en mí. Puedes informar las cosas que dice un hombre, pero es difícil transmitir la forma en que las dice, y la forma en que Perky dijo, «Hay algo ahí afuera». Envió un escalofrío instantáneo por mi columna vertebral. Sonaba asustado. Solo el sonido de nuestra respiración ahora mientras ambos miramos la oscuridad total. No era algo por ahí. No podía verlo, pero podía sentirlo. Algo nos estaba observando. Y nunca había sentido algo así antes. Era ateo en ese momento, pero luego lo describiría como una experiencia religiosa. No tengo idea de lo que quise decir con eso. Estaba en estado de shock en ese momento. No sé qué demonios estaba diciendo. ¿Qué es? Apenas reconocí el sonido de mi propia voz. Sonaba delgada de infantil, como de repente, en un abrir y cerrar de ojos, había regresado a la infancia. Agarré el brazo de Perky. ¿Qué hay ahí afuera? Me volví hacia él. Parecía la muerte. Parecía más asustado de lo que jamás había visto a un hombre. Luces de computadora que modelaban sus rasgos, sombras que recorrían su carne, sus ojos amarillos y vidriosos de terror. ¿Qué demonios asustaría a un hombre como Perky? Era duro como las uñas, un adicto a la adrenalina en todos los sentidos, pero en ese momento parecía que estaba caminando la milla verde. Me di vuelta y contemplé la burbuja de la Atlántida, oscuridad tan profunda que parecía tragarse mis pensamientos. ¿Qué había ahí afuera? ¿Por qué estaba temblando con este temor incomprensible? Se sintió como una premonición de fatalidad. Los reflectores del segundo submarino nos dejaron tallados. La máquina, ajena a lo que podíamos sentir con tanta claridad, estaba maniobrando su submarino de lado, tratando de descubrir por qué nos habíamos detenido por completo. «Apaga las luces», susurró Perky con voz tensa por el pánico, y luego, de repente, se adelantó y encendió la radio. «Abby, apaga tus jodidas luces», siseó, pero fue demasiado tarde. Los reflectores iluminaban algo en la oscuridad debajo de nosotros y hasta el día de mi muerte desearía nunca haber visto lo que vi después. Ha perseguido mis sueños desde entonces. Me quemé a través de 3 matrimonios y un ejército de terapeutas, intenté suicidarme 3 veces, y soy adicto a los opioides y al alcohol y todavía no puedo sacar esa imagen de mi cabeza. Al principio pensé que estaba mirando hacia algún tipo de disco luminoso de inmenso tamaño, supongo que 3 veces el diámetro de nuestro submarino, así que diría que tiene unos 6 metros de ancho, y era una textura plateada, suave y ligeramente facetas. Había bandas de color que irradiaban hacia afuera de este círculo de negro absoluto que se encontraba justo en el centro del disco. No puedo describir ese negro. Era más oscuro que la ausencia de luz, era la jodida ausencia de esperanza, antes de que se metiera una bala en la cabeza hace 3 años. Perky me llamó, fue como no mirar a nada, me dijo, cero absoluto, me destrozó la cabeza. Estaba sollozando mientras hablaba. Estaba en el mal camino. Su esposa lo había dejado. Sus hijos lo habían repudiado. Había perdido su hogar, su trabajo, su dignidad. Y finalmente, perdió la razón para seguir viviendo. Nietzsche dijo una vez, cuando miras hacia el abismo también te mira a ti. Eso es lo que se siente mirar ese círculo negro, como si me estuviera devolviendo la mirada. Lo vi por un segundo antes de que la máquina apagara sus reflectores, pero hubo una eternidad en ese segundo, la sensación de caer en el abismo, ser tragado por la oscuridad, de perder la cabeza lentamente. Fue un ojo. Ese disco con el círculo negro en el medio había sido un jodido ojo que medía 20 pies de ancho, y hasta el día de hoy mi piel se enfría cuando lo recuerdo. Este ojo colosal nos mira desde la oscuridad y la intensidad de esa mirada estaba más allá de la comprensión humana. Era una inteligencia medida en eones. Era un mal más allá de las escrituras, más allá de la razón, y puso su mirada inmemorial sobre nosotros, y nos impresionó, nos dejó cicatrices, nos destruyó. Dios, ayúdanos. Y luego la máquina apagó sus reflectores y la oscuridad se llevó esa horrible visión.
pero no el recuerdo de ella. Sentí desesperación como nunca antes había experimentado, un terror negro llenóse mi corazón. Ese ojo. Jesucristo en el cielo, qué tan grande era el monstruo que poseía ese ojo. Se sintió bíblico. No tuve que mirar a Perky para saber que sentía lo mismo. Ese ojo no pertenecía a una razón o naturaleza, no era cosa de la ciencia. Era un monstruo. Era la madre de todas las pesadillas de las que nuestros hijos se despiertan gritando. E incluso mientras pensaba esto, Perky susurró: maldición ese día, aquellos que están listos para despertar a Leviatán. Y a mis oídos sonaba como un hombre muerto citando las escrituras. Miré hacia la oscuridad que tenía delante. Supe que ese ojo todavía nos estaba mirando a pesar de que ya no podía verlo. Sentí el peso aplastante de su mirada, y estaba ebrio de horror, haciendo sonidos en la parte posterior de mi garganta. Intentos de hablar pero no salieron palabras. Estaba atrapado, quería correr y esconderme, pero sentado en un pequeño sumergible a 1000 metros bajo el nivel del mar no había ningún lugar para correr, y ningún lugar para esconderme. La radio crujió. The Machine estaba diciendo algo pero no estaba escuchando. Todavía estaba mirando esa horrible oscuridad de Dios. Algo se movía hacia afuera. Podía sentirlo, como una montaña girando su antiguo rostro hacia nosotros, y podía sentir la terrible gravedad de ese monstruo mientras giraba, las imágenes más horribles que cruzaban por mi cabeza. Fosas comunes llenas de cuerpos no bastante muerto, un lobo masticando una pierna atrapada en la trampa de un cazador, niños demacrados parados detrás de una cerca de alambre, refugiados atrapados en los bordes de alambre de púas, gritando pidiendo ayuda. Me estaba arrancando el pelo y golpeándome el cráneo, pero las imágenes solo crecieron más horrible, y mi cerebro se sentía como un coágulo de sangre enorme y pulsante. Escuché a Perky aullar de dolor y terror. Escuché mis propios gritos desde 1.000.000 de millas de distancia. Y luego, abruptamente, las imágenes desaparecieron. Respiré entre sollozos y, volviéndome hacia Perky, grité: «¡Sácanos de aquí!». Sacudió la cabeza. «Mira», dijo. Algo había aparecido en la oscuridad que tenía delante. Había una especie de fisura que se abría en el vacío de tinta, un resplandor de fuego que se derramaba que iluminaba el océano circundante, y mientras observaba, la fisura se ensanchaba cada vez más, hasta que se abrió casi 100 pies de ancho, tal vez más. Y ese resplandor ardiente y larval llenó toda mi visión hacia adelante. Era del color del napalm y las puestas de sol postnucleares. Y mirando ese abismo bostezo, lo juro por Dios, vi el infierno encarnado, lleno de multitudes de almas torturadas. Todos mis terapeutas dijeron que era una alucinación, pero Perky y The Machine vieron lo mismo. La fisura se abrió en una caverna de dimensiones imposibles, tan vasta que contenía cadenas montañosas enteras, lagos ardientes, ríos de sangre hirviendo y lluvia fundida, que ardía al caer de espesas nubes amarillas de azufre, y vi multitudes desnudas, miles y miles de almas que gritan, siendo atrapadas por enormes bestias aladas y arrojadas a estos lagos de fuego. Las bestias aladas tenían un aspecto horrible, una especie de híbrido, llevaban orcas y hierros de marca y algunas tenían cabezas de pájaros y cuerpos de hombres, y otras eran monstruos reptiles, pero sentí que estaban llenas de un odio negro por la humanidad. Perky gritaba la oración del Señor, y recuerdo que mi boca se abrió de par en par, abierta de horror, y las lágrimas corrían por mi rostro, y luego, esa horrible fisura se cerró lentamente, y creo que fue ese momento cuando me di cuenta de que había estado mirando fijamente el boca de esa criatura. No recuerdo cómo volvimos a la superficie. Recuerdo que tuvieron que esposarme a un catre en la enfermería una vez que regresamos a bordo del barco. Estaba gritando, no podía parar, me hacían usar pañales, ni siquiera podía controlar mis intestinos. Estuve en la enfermería 3 días. Gritando y cagando en un estupor. La máquina se ahorcó una semana después de regresar a casa. Su esposa lo encontró. Él dejó una nota, una sola palabra en hebreo: Leviatán. Estoy tratando de dejarlo atrás. Han pasado 6 años y yo soy el único que queda. Los días están mejorando, pero temo la llegada de la noche, hundiéndome en el sueño como nos hundimos en ese abismo, aterrorizados por lo que me espera en mis sueños. Nunca he vuelto al océano.